límites de nuestra autoridad. Una cosa que quiero resaltar, y es algo que enseñaba antes cuando era muy joven y luego más adelante en mi vida cambié, porque cambié mi postura sobre esto y vi la falacia de esto es, cuando la gente es liberada, yo solía decirle a la gente que si ellos no son llenos del Espíritu Santo, entonces 7 demonios más entrarían en ellos. Yo comprendo la escritura de Mateo capítulo 12, que voy a leer, versículo 43. Dice, cuando el espíritu inmundo ha salido del hombre, anda por lugares secos buscando reposo y no lo encuentra. Entonces dice, volveré a mi casa de donde salí. Cuando regresa, la halla desocupada, barrida y adornada. Y si lees el último versículo, dice, entonces va y trae consigo otros 7 espíritus peores que él. Y yo creo que esta parábola se ha sacado de contexto y genera un miedo innecesario en la gente que es liberada. Y hay que tener cuidado de comunicar este mensaje que de hecho no tiene sentido y que es que tu liberación te vuelve candidato potencial para 7 demonios más. Eso es realmente lo que dice. Pero si tú hablas con cualquier ministro de liberación, cristiano o inclusive católico, encontrarás algo en común. De todas las puertas a demonios, estar vacío no es una de ellas. Brujería, maldiciones generacionales, abuso, esas son puertas abiertas a los demonios. Estar vacío no es una puerta abierta. Si tienes un auto vacío ahora mismo en un estacionamiento, eso no quiere decir que las moscas puedan entrar en él. Mi casa está vacía ahora. Mi mujer salió a una caminata, yo estoy aquí, mi casa está vacía. Eso no quiere decir que las ratas puedan entrar en ella. Estar vacío no es una puerta abierta. Además, todos nosotros, todos los cristianos, después de la liberación, tenemos temporadas y momentos donde nos sentimos vacíos. Sentirnos vacíos no quiere decir que estemos vacíos. Como cristianos, estamos llenos del Espíritu Santo, sintámoslo o no. Entonces, cuando eres liberado, esto no te pone en peligro de automáticamente obtener 7 demonios más, para nada. Cuando eres liberado, es como cuando sales de Egipto. Sí, hay un peligro del faraón que quiere volver a traerte, por supuesto, pero no necesariamente va a significar que automáticamente estás en peligro de obtener 7 demonios más. En Mateo 12, la Biblia dice que el demonio sale. Cuando el demonio sale, la palabra ahí nunca es utilizada para expulsar. No es un demonio el que es removido por el nombre de Jesús. Es un demonio que sale en su voluntad y su decisión. Hay una diferencia entre ser desalojado de mi casa y que yo me vaya de mi casa para ir a mi oficina. Cuando sucede la liberación, sucede un desalojo. Pero esto no está hablando del desalojo, sino que está hablando de un demonio saliendo de la casa para ir a su oficina. Así como pasó con el rey Saúl, recuerdan cuando la Biblia dice que el espíritu vendrá y se irá. Y Saúl, en vez de buscar liberación, buscó alivio. Porque Saúl necesitaba traer a Samuel en vez de a David para tocar el arpa. Los demonios no dejaban a Saúl cuando David tocaba. Él experimentaba alivio, pero ellos todavía volvían a él. No había una expulsión de esos demonios. Era un alivio temporal hasta la próxima vez en la cual Saúl se encontraba en un momento débil, en un tiempo débil, y su inseguridad se dispara. Entonces lo mismo comienza una y otra vez. Entonces, ungida como fuera que fuera esa música, esto no era una liberación, sino simplemente un alivio. Los demonios pueden dejar a una persona y esta persona no sentirse atormentada por una temporada. Es un buen momento para ellos, pero luego llegarán a una nueva temporada débil, un momento débil, y los mismos demonios volverán. Y a esto se refiere, no se refiere a la liberación. Porque cuando los demonios son removidos de un cristiano o de un individuo, son desalojados, pierden su acceso. No pueden volver y traer a su grupo para que vuelvan a entrar con ellos. Los demonios no tienen el derecho, luego de ser expulsados, de decir mi casa, porque ya no es más su casa.
Una vez que son expulsados, ellos pierden esa conexión de llamarla su casa. Incluso cuando los demonios están acosando y habitando a un cristiano, muchas veces lo que dicen es mío. Y luego tú presionas y dices, no, él pertenece a Jesús. Y yo creo que este versículo se trata mucho más de gente que está sintiendo alivio de opresiones demoníacas en vez de liberaciones de espíritus demoníacos. Si no, siempre se vería así. Cada vez que eres liberado de un demonio, vuelves a poder tener 7. La gente se quedaría con 1. No me gustaría ponerlos en peligro de obtener 7 demonios. Si no, estaría a pensar que la liberación se vuelve de hecho más peligrosa para el individuo que está siendo liberado, y yo no creo en eso. Yo creo que a quien el Hijo libera es de hecho liberado. Amén. Entonces no vivimos con miedo de que los demonios vuelvan, aunque pueden intentar, pero nosotros caminaremos hacia adelante, nos someteremos a Dios, resistiremos al diablo y Él se irá. Luego de una liberación puedes sentir un sentido de confusión. Recuerda, por ejemplo, el oficial de policía que estaba en el ejército y tenía demonios. Él era director de atención de una organización de jóvenes local y él realmente quería saber sobre las cosas espirituales. Él traía a su grupo para nuestro servicio de liberación. Todos se iban a liberar y él estaba solo ahí para apoyarlos. Y él viene y me dice, ¿me puedo poner en esta línea también? Le digo, bueno, nosotros tenemos un proceso, pero en este caso puedes saltear el proceso. Lo comenzamos a liberar y él realmente manifiesta demonios por completo. Yo ya había notado que él tenía demonios la primera vez que lo conocía y no quería imponerle la liberación, pero luego de esto, al otro día, me manda un mensaje como, estoy confundido, ¿qué acaba de pasar? Y yo le dije, no, te dije que no te pongas en esa línea, no estabas preparado, te advertí. Y él me dijo, yo pensaba que no tenía. ¿Por qué entraste a la liberación si pensabas que no tenías? ¿Sabías que algo estaba mal? Bueno, sí, pero ahora me siento confundido, me siento vacío. Me sentía también ayer, pero ahora me siento tan vacío. Y le digo, es normal para una persona en la posición cristiana que toma agua de la manguera contra incendios, al otro día sentir algo de confusión. La verdad es, tú fuiste liberado. Si no lo crees, míralo online. Jesús quitó esos espíritus malignos. Y ahora estás tratando de reconciliar cómo puedo estar lleno del Espíritu Santo, ser director de esta organización juvenil y también experimentar lo que experimenté. Y le dije, no te vuelvas un teólogo, simplemente celebra tu libertad. Es posible para tu mente a veces hacerte engaños y tiene que alcanzar realmente el nivel, ponerse al día de lo que pasó en tu corazón y en tu alma. La Biblia no te dice que te recuestes en tu comprensión, sino en la verdad de Dios. No seguir nuestra comprensión, sino nuestro corazón. Amén. Y quiero darte el coraje de que si tú sientes después de liberación que estás confundido, no tengas miedo de que hay 7 demonios más que están viniendo por ti. Porque te sientas algo confundido o algo vacío, no olvides seguir caminando en fe. Porque a través de esto, a través de la verdad de Dios y de que Jesús te liberó, así podrás conocer la verdad y esta verdad te liberará. Hay distintos grados de libertad. Hay un primer grado que viene de la liberación de Jesús y también de tú comprendiendo la verdad luego de experimentar la liberación. Amén. Y una cosa más que quiero mencionar, antes de mencionar otra cosa. No nos quieren a nosotros, predicadores. Esa es. Hice alusión a esto ayer. Cuando nos embarcamos en el ministerio de liberación, es importante creer en la verdad de Dios por sobre la tradición de los hombres. La enseñanza tradicional dice esto, y yo creía en esto por bastante tiempo. Y esto es lo que decía, si estás involucrado en el ministerio de liberación, cuando tú expulsas demonios de una persona, esos demonios pueden y usualmente van a atacarte a ti o a tus miembros de la familia si no tienes suficiente protección alrededor tuyo. Incluso hemos abordado a una persona que preguntó algo similar a esto. Hoy hicieron una liberación en su casa
y luego un demonio estaba atacando al hijo de esta persona con pesadillas. Yo creí en eso, y una de las maneras en que reafirmamos eso es constantemente orando plegarias de protección antes de involucrarnos en liberación. E interesantemente siempre funciona de acuerdo a nuestra fe, que era que íbamos a ser atacados. Y en este caso siempre éramos atacados. Y las cosas que experimentábamos al comienzo del ministerio no solo eran bizarras, sino que eran realmente de otro mundo. Era realmente de otro mundo. Los ataques que experimentábamos eran locos. Casi llegaban al punto donde quisimos casi parar de llevar adelante el ministerio de liberación, hasta que escuché a un pastor que tenía una experiencia similar de otro país. Él hacía ministerio de liberación de hace 9 o 10 años atrás. Y él creía que el ministerio de liberación es distinto a cualquier otro ministerio porque los demonios te atacan a tu familia y constantemente tienes que estar conscientes sobre cada pensamiento, cada cosa que haces. Es casi como si debieras vivir en esta ansiedad de estar seguro de siempre estar protegido, nunca olvidarte de cada parte de tu casa, cubrirla con aceite, asegurarte de que hay una cruz o cualquier símbolo en tu casa porque esos demonios se pueden meter por cualquier pequeña grieta. Tienes que cerrar toda clase de portal, puerta en el reino del espíritu para tu familia, para que no sea atacada. Y por cierto, él estaba siendo muy atacado, las cosas se pusieron muy mal. Los miembros de su familia y las personas de su equipo de liberación empezaron a tener problemas, divorcios, enfermedades, muertes, accidentes. Y entonces terminó parando de hacer liberación. Luego de haber parado de hacer liberación por un tiempo, el Señor lo convenció. Desde este versículo, Lucas 10, versículo 19. He aquí, les doy autoridad de pisar serpientes, escorpiones y sobre todo el poder del enemigo. Y esta parte es la que Dios me dio una revelación personal y diría que es la que cambió mi ministerio de liberación. Nada, lo cual en griego quiere decir nada. Nada les dañará. Escucha este testimonio. Él estaba leyendo la Biblia y el Espíritu Santo le dijo, cuando tú crees en la tradición de que si tú haces liberación serás constantemente atacado, crees no mis palabras, sino las experiencias de alguien más. En el reino del Espíritu, tú eres un soldado sin escudo. No hay suficiente cantidad de oración, de protección. Te puede proteger si tú dejas tu escudo en el armario. El escudo es la fe. ¿Fe en qué? En lo que Jesús dice. ¿Qué dice Jesús? Nada podrá dañarte. Entonces, si tú tomas eso y dices, bueno, no sé si eso es lo que quiso decir. La Biblia no nos dice que produzcamos la armadura de Dios, sino que nos la pongamos. Es decir, Dios nos las da a nosotros, la vestimos. Pero tú puedes también elegir no vestir esta armadura. Una vez fui detenido y me pusieron una multa porque no estaba llevando casco. Y tenía 6 cascos en mi garage, pero no estaba justo llevando uno puesto en ese momento. Es lo mismo. Los cristianos tienen la armadura, no tienes que construirla, simplemente tienes que usarla. La Biblia no dice construye la armadura, sino simplemente póntela. Tú ya la tienes y está guardada en la Biblia. No es solamente algo que te pones verbalmente cada vez. No es eso, sino que se trata de tu convicción y tus pensamientos dominantes sobre este tema. ¿Será un cristiano constantemente atacado? Es decir, ¿será un cristiano será lastimado cada vez que hacen liberación? Si la respuesta es sí, sé de dónde vienes. Yo estuve ahí por un tiempo. Nosotros orábamos, ayunábamos, nos cubríamos con aceite, con sangre, con agua, todo lo que puedas pensar. Y aún así éramos atacados todas las veces. Y esos ataques eran la confirmación de que lo que estábamos haciendo daña al diablo y lo provoca. Entonces, en algún punto nos emocionaba más. Confirmaba que funciona, pero no nos gustaba. Dolía. Entonces este pastor dice, después de eso me arrepentí y dije, Jesús, yo creo en lo que tú prometiste. Y él dijo, desde ahora en adelante,
voy a hacer la liberación distinto. Voy a enseñarle a mi equipo que es seguro hacer liberación. No oraremos por protección. Simplemente agradeceremos a Dios por la protección. No esperaremos venganza. Esperaremos lo que dice la Biblia, que cuando los demonios expulsan demonios, ellos vuelven con alegría. Después de la liberación experimentaremos más alegría. No más accidentes o transmisiones que se caen, niños que se enferman. Vinimos con nuestro equipo y básicamente hice lo mismo. Esto pasó hace más o menos 7 años. Nosotros tenemos familias, tenemos negocios, autos, casas. Les hice 3 simples preguntas. Les dije, número 1, si tú llevas a un drogadicto a Cristo, ¿tú esperas luego luchar con drogas por los próximos 3 días? No. Tú llevas a ese drogadicto a Cristo y tú vuelves con alegría. Alguien fue salvado. Alabado sea Dios. Cuando tú oras por alguien que tiene asma, ¿tú esperas que luego tus hijos tengan que batallar con asma? No, ni una vez se me vino eso a la cabeza. ¿Por qué serían mis chicos atacados con asma porque yo oré por alguien y Dios los sanó? ¿Por qué es eso? Porque eso aplica cuando se trata de liberación. Si automáticamente tienes esta expectativa inconsciente de que si tú liberas a una persona de un demonio por el poder de Jesús, ahora mi hijo tendrá que pagar por eso. ¿De dónde viene eso? Bueno, no viene de Jesús. Y lo que eso hace es que crea una innecesaria expectación y miedo, y lo que hace es, no es que abre puertas a demonios, los demonios siempre te atacarán, pero tú tienes tu escudo que toma los golpes. Ahora, cuando tú no tienes un escudo, tú tomas los golpes. Lo que quiero darles el coraje el día de hoy es que crean en Jesús. Él nos dice que nos dará autoridad sobre escorpiones y serpientes. Y Él dice, eso está en rojo en mi Biblia, nada, por ningún medio, podrá lastimarte. ¿Eso nos da licencia para andar sin cuidado? No. ¿Nos da licencia para comprometernos? No. Nos da permiso para no tener miedo y para ser sólidos. Y para no pensar en qué va a pasar luego de esto. Jesús no promete que no va a haber ningún ataque, por ejemplo, de un equipo religioso. Somos corderos entre leones. Los leones no son demonios, los leones son gente religiosa. Pero en el reino del Espíritu, nosotros somos los leones y los demonios son los corderos. En el reino físico, hay algunas personas que pueden tener autoridad, pero pueden ser gente maligna. Inclusive pueden llegar a ser pastores. Jesús no promete que Él te va a perseguir constantemente. Va a haber persecución, pero vivir con la expectativa de que si Jesús me usa para expulsar demonios, ahora constantemente tendré que tener cuidado. Voy a tener a ese demonio atacándome constantemente y me hace vivir en miedo. No vivo en miedo así cuando yo llevo gente a Cristo. No vivo en miedo así cuando practico sanación. ¿Por qué tendré que vivir con miedo cuando hago lo que Jesús me llamó a hacer? Parece decir que Jesús no te protege, no protege a sus trabajadores, no cubre a sus empleados. Pero mi Biblia me dice que la autoridad que Él nos da viene con su protección. Si una compañía de seguros te puede proteger el 50% o más de tu auto, Jesús te da el 100% de la protección. Vamos, démosle al Señor un grito de alabanza por protección. Tú tienes permiso para ser audaz y tienes permiso para pisotear serpientes y escorpiones. Tienes permiso y el comando de Jesús de dañar al reino de Satán. Y la Biblia dice, la clase de daño que Él hará a través tuyo, ese daño Satán no puede contrarrestarlo. Él puede tratar de asustarte. Sí, tantas veces te dice te matará, los demonios te dirán sé dónde vives. Pero yo le diré, pero yo también sé dónde vivo. Esto no me impresiona por ese conocimiento. Yo no viviré con miedo. Ahora, ¿hay algunos peligros? Sí, te puedo contar historias que dan miedo. Pero el punto hoy es que nos equipemos al cuerpo de Cristo para vivir en fe.
en base a lo que Jesús dijo, en vez de usar algunas historias locas que todos tenemos como el estándar que empuja o aleja a la promesa de Cristo. La experiencia de alguien no debería ser la base de tu doctrina. Las experiencias son buenas, no las descartamos, pero no son nuestra base. Nuestra base es lo que Jesús nos enseña. Amén. Ahora, avanzando, quiero llegar a una nueva parte. Límites de nuestra autoridad. Voy a mencionar 3 cosas. La tercera, voy a tomar un poco más de tiempo. Los límites de nuestra autoridad. El primer límite a nuestra autoridad es que no se nos da autoridad para forzar la liberación en alguien que no la quiere. Ahora, sí quiero mencionar que vemos a Pablo realizando liberación en una chica con el espíritu de Pitón, de adivinación. Al principio parece que él forzó la liberación sobre ella, pero si tú lees cuidadosamente verás que la chica ha estado siguiendo a Pablo por un tiempo. Sería el equivalente de decir, Pastor Greg, tú tienes reuniones aquí, tienes reuniones en otro lado, y hay alguien que no para de seguir al Pastor Greg a cada reunión donde él va. Y se manifiesta en cada reunión. En cada lugar estaba esta chica diciendo las cosas que decía, aunque eran verdad, estaban demónicamente inspiradas. Por eso esto irritaba a Pablo, hasta que él finalmente expulsó al espíritu maligno de ella. El hecho de que ella estuviera siguiéndolo y no parase de decir esas cosas nos indica que ella no era una persona aleatoria, que Pablo vino y automáticamente se metió en su libertad y le forzó liberación a ella sin su decisión ni su voluntad. Dios respeta nuestra voluntad. Él no fuerza a nadie al cielo y tampoco fuerza a nadie a ser liberado. Lo cual explica por qué Jesús podía tener una persona en su equipo que tenía demonios y Jesús no lo liberó. Lo cual también explica por qué Pedro tiene una persona en su equipo que había donado mucho dinero y Pedro no lo liberó. Dios no forza la liberación, ni nosotros deberíamos hacerlo. Nosotros deberíamos dar el coraje a la gente a ser liberados, pero si no quieren, si tú quieres que ellos sean liberados, por favor comprende que Dios nos libera de nuestros enemigos, pero no nos libera de nuestros amigos. Si alguien elige estar con esos demonios, quiere esos demonios, los ha domesticado, han hecho un pacto con él y honestamente no piensa que haya nada malo con eso, déjalo solo. Ora para que Dios abra los ojos de su comprensión para que pueda venir al conocimiento de la verdad. Porque cuando el ministerio de la liberación, muchas veces la gente viene y me dice, ustedes dicen que van y liberan gente, ¿por qué no van de las calles y liberan a todos? ¿Han visto a doctores metiéndose por todos lados y dándole cirugías a todo el mundo? Solo porque pueden no quiere decir que deben hacerlo. Sí, este doctor puede curar tantas enfermedades, ¿por qué no anda por las calles? Tú no ves doctores por la calle vestidos con su ambo, caminando por ahí, haciéndole diagnósticos a cada persona que encuentran. ¿Por qué? Porque la mayor parte de las personas estarían en sus propias cosas. Ahora es distinto si, por ejemplo, alimentamos a los hambrientos porque tienen hambre y les traemos comida. Es distinto si venimos y les traemos el Evangelio de Jesucristo y le contamos a extraños sobre el mensaje de Jesucristo. Eso es una historia distinta. Lideramos gente a Jesús. La Biblia sí dice que prediquemos el Evangelio, pero cuando se trata de liberación no forzamos a la gente. No vamos a las calles a hacerlo, sino que vamos a las calles a predicar el Evangelio. Cuando vamos a la calle a predicar el Evangelio y los demonios manifiestan, entonces sí expulsamos demonios. Pero tú no comienzas tu introducción diciendo, voy a expulsar demonios. Si haces esto, terminarás en la cárcel. Y no es porque estás siendo perseguido, sino porque no estás practicando el sentido común. Porque primero introducimos a la gente a Jesús y luego los introducimos a la liberación. A menos que vengan, y en muchos casos, no conozcan a Jesús y quieran ser liberados, entonces en ese caso, primero los llevamos a Jesús. Recuerdo que estábamos llevando adelante un servicio y una chica llamada Willow vino a la iglesia y ella había sido dedicada a Satán desde una edad temprana. Vino con una amiga de otra ciudad a observar la liberación de su amiga. No había venido para su propia liberación. No creo que ella pensara que lo necesitase,
Y durante la oración, ella comienza a manifestarse, golpear gente, y yo la traigo delante. Yo estaba haciendo liberación. Ella tenía un espíritu de pitón y ella hacía sonidos de serpiente, actuaba como serpiente, hablaba como serpiente. Y no podíamos realmente expulsar al demonio. No funcionaba. Paré la liberación y la abrí y le dije, hey, escúchame, ¿cuál es tu nombre? No del demonio, sino de ella. Y me dice, Willow. Le digo, ¿sabes qué te está pasando? Sí, me siento como en el asiento de atrás de un auto. Estoy viendo, pero no soy yo. Sí, no eres tú. Pero hay una entidad que está dentro tuyo. ¿Quieres que la quitemos? Porque si no, no puedo ayudarte. Es como entrar a tu cuarto ahora mismo en un hotel y querer expulsarte del cuarto. Si yo tuviera armas grandes y músculos, quizás podría tener éxito, pero me llevarían a la cárcel por eso. Entonces, yo le dije, mira, el poder de Jesús, el nombre de Jesús puede hacer cualquier cosa, pero también tiene que haber un poder que es el poder de tu voluntad. Si no tienes la voluntad de experimentar esto, vas a ser arrastrada por estos demonios al infierno. Entonces me dice, bueno, no. Bueno, repite después mío, oramos la oración y luego, después de 6 o 7 segundos, el espíritu maligno se fue. Pero forzar la liberación en alguien que no es cristiano, y yo conozco gente que dice que los cristianos no pueden tener demonios y que solo deberías hacer liberación en no cristianos, y siempre les pregunto, ¿y tú lo has hecho? Sí, teóricamente que suena bien, pero piensa en las aplicaciones. Estás viniendo a mi casa y porque tú tienes un arma, tú crees que tienes el título para expulsarme de mi casa. Y yo le digo, yo también tengo un arma. No vas a sacarme de mi casa. Y si de algún modo puedes desalojarme de mi casa, es solo cuestión de tiempo hasta que llame a mi hermano o mi otro hermano y tú pagarás por esto. Desalojar a un demonio de un lugar en el cual él legalmente se supone que debe estar porque alguien le dio acceso. Si bien tienes el nombre de Jesús como arma, podrás tener éxito, pero no será permanente, porque si la voluntad de la persona sigue validando al demonio, si esta persona no se arrepiente y no renuncia, no será definitiva. La liberación es expulsar a alguien que está ocupando la vida de un creyente. Si estás expulsando a alguien que está ocupando la propiedad que no le pertenece, el territorio que no le pertenece, entonces sí será efectiva cuando tú le explicas a ese demonio que no pertenece a ese lugar y lo expulsas. Ahora, si tú vas a un no creyente y comandas que el espíritu maligno salga, él te dirá, discúlpame. El demonio te dirá, mi casa. Y dirás, no, no es tu casa. Sí, de hecho sí lo es. Y ellos tendrán razón y tú estarás mal. Por ende, nosotros no forzamos nuestros límites de autoridad. No tenemos una autoridad de tipo Rambo ilimitada donde podemos simplemente disparar a todo el mundo. Yo lo entiendo, en América nos enseñan que puede ser cualquier cosa, pero eso es una mentira. Yo no puedo ser presidente. Yo no nací en América. Decirme que puedo ser cualquier cosa es una mentira. Y cuando eso se mete en el cristianismo, quiere decir, ¿Jesús te dice que puedes hacer todo? No, no puedes hacer todo. No puedes hacer todo, hay límites. Ahora, un oficial de policía, por ejemplo, que tiene una arma y tiene una placa, no puede dispararle a cualquiera. No pueden dispararte, ni siquiera a ti, hasta que tú primero les dispares a ellos. La armadura que ellos tienen no la pueden utilizar. No pueden simplemente entrar a Starbucks, ponerme una pistola en la cabeza y decirle, dame un café. Ahora, ¿pueden hacer eso? Legalmente no, ilegalmente sí. Entonces, solamente porque tienes poder y tu pistola anda, funciona y tienes muchas balas, también tienes que conocer tu jurisdicción. Como ministro de liberación, tienes que saber que tu pasión no debe llevarte a hacer cosas que pueden meterte en problemas. Esto para nada quiere destruir nuestra pasión y hacernos sentir... Sé que mucha gente quizás siente como, no me gusta la temperatura. ¿Por qué? Yo simplemente creo en la Biblia, tengo toda la autoridad y puedo hacer todo lo que quiera. Sí, yo no quiero limitarte, yo quiero proteger tu autoridad y proteger a nuestra gente. Además, si tú haces lo que has sido llamado a hacer, estarás tan ocupado que no tendrás tiempo para otras cosas. La mayoría de nosotros no hacemos lo que Jesús nos llamó a hacer. Es como
Esos chicos que, ¿sabes? Cuando tu madre o tu padre te dicen qué debes hacer y tú terminas haciendo otra cosa y les dices que eso es más importante. Así es un poco como a veces somos nosotros. Los carismáticos y los pentecostales creamos doctrinas bíblicas extra para justificar prácticas extra bíblicas en vez de quedarnos simplemente en este simple carril, predicar el evangelio, hacer discípulos, expulsar demonios, curar a los enfermos, construir iglesias, ayudar a los pobres, amar a tu pareja, criar a tus niños, pagar el diezmo. Con todo eso ya estarás tan ocupado que no tendrás tiempo para otra cosa. Pero nos encanta no hacer eso y estar como, cuéntame sobre los 7 niveles del infierno y los 27 reinos a los que puedo acceder. Cuéntame sobre el trono y todas esas cosas. Sí, todo eso es genial, pero tú tienes una tarea asignada. Tienes tarea y ni siquiera la has comenzado. Pero cuéntame sobre el cálculo profundo y las cosas profundas. No, amigo mío. Quédate con lo básico y una vez que hayas dominado lo básico, te aseguraré, tendrás tan poco tiempo para hacer otras cosas. Esto no es para lastimar a nadie, pero si te sientes lastimado, no lo siento. El segundo límite de nuestra autoridad es, se nos da autoridad sobre los demonios, no sobre los ángeles de Dios. Aquí se pondrá un poco más doloroso. Los ángeles son seres espirituales que asisten a Dios en su trabajo de salvación, trayendo su palabra a los seres humanos y atendiendo a las necesidades de la gente de Dios. Se mencionan 273 veces en la Biblia y la Biblia habla más de los ángeles que de los demonios. Hay una pequeña falacia que sucede en nuestros círculos carismáticos, que es que pensamos que los ángeles son parte de nuestro staff y que mucha gente tiene ángeles alrededor. Los ángeles son ministros de Dios, no nuestros. Israel llamó al Señor y Él envió a su ángel en Números 20:16. Daniel le dijo al rey, mi Dios envió un ángel en Daniel 6:22. Daniel no dijo, yo envié uno. Salmo 91:11 dice, Dios comanda a sus ángeles. La Biblia lo dice que sus hijos lo hacen. Jesús no comandaba ángeles. De hecho, en Mateo 26:53 dice, ¿acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre y que Él no me enviaría más de 12 legiones de ángeles? Hay una persona en el universo, en la eternidad, que puede decirle a los ángeles qué hacer. Sería el Hijo de Dios, y Él no lo hizo. De algún modo, sentimos que nosotros tenemos esa autoridad. La Biblia le dice que los ángeles se mueven a la palabra del Señor, no a tu palabra. Los ángeles trabajan para nosotros, pero no por nosotros. Lo cual quiere decir que no tienes autoridad espiritual para decirle a los ángeles qué hacer. No están en tu staff, en tu equipo. Tú no pagas su pensión. Ellos trabajan directamente para Dios. Ellos trabajan por ti, para tu beneficio. Sirven para nosotros. Pueden sacarnos de prisiones, guiarnos, hablarnos, traernos comida, enseñarnos cosas, susurrar cosas. Pero ha habido una fascinación insana con los ángeles en nuestra cultura. Como cristianos, deberíamos tener una obsesión de cómo conocer al Espíritu Santo más que de tener una relación más profunda con los ángeles. No se nos da instrucción, ni se nos da el coraje de construir una relación con los ángeles. El Espíritu Santo los creó. ¿Por qué no querrías tú desarrollar intimidad con el Dios para quienes trabajan, en vez de estar tan fascinado y obsesionado con su equipo? Tú ni siquiera haces eso con la gente. Por ejemplo, Cedric está conmigo, es mi asistente. Ayer mucha gente vino y me dijo, Pastor Vlad, ¿podemos sacarnos fotos? Nadie vino y pidió una foto con Cedric. Chicas, está soltero. Vlad, deberías habernos dicho eso.
Pero bueno, Él no está tomado. Cuando tú vas inclusive a un evento, nosotros tratamos, hablando como un ser humano, tratas de hablar con la persona que está a cargo, hablar con el jefe en vez del secretario o un asistente que está ahí. Cuando los cristianos, especialmente hoy en día, y esto es muy importante, la razón por la que estoy hablando de esto es, en la nueva era, la alabanza de ángeles, las cartas de ángeles, obsesión con los ángeles, es demoníaca. Los ángeles vinieron y engañaron a Muhammad o a Joseph Smith. Los ángeles los engañaron. Si nosotros construimos una relación obsesiva o un deseo insano a expensas de buscar comunión con el Espíritu Santo, nos encontramos en unas aguas turbias. Estamos en un área de liberación. Muchas veces lo que pasa es que nosotros como cristianos sentimos, bueno, estoy llevando adelante liberación, los ángeles de Dios están aquí para asistirme. Es verdad, pero quiero que notes, Jesús nos da 3 principios para liberación. Decir su nombre, por su Espíritu, y comandar a los demonios a salir de una persona. Jesús no nos da una cuarta ayuda, que son los ángeles. ¿Podemos pedirle a Dios para ángeles? Sí, no hay nada malo con eso. Puede funcionar. Son espíritus que llevan adelante ministerio, como yo o el pastor Greg o cualquiera de nosotros. No hay nada malo con eso. Pero cuando tú comienzas a pensar que están en el mismo nivel que los demonios cuando tú les das órdenes, ahí te equivocas. No trabajan para ti. Es más o menos así. Si yo tuviera un hijo y tengo una persona que trabaja para mí, y mi hijo viene a mi oficina y me dice, y le dice a mis empleados qué hacer, no va a estar bien. Porque ellos no trabajan para él, trabajan para mí. Y así es como los ángeles están ahí asistiéndonos, llevando adelante su ministerio. Pero lo mejor que tenemos como cristianos es que nosotros tenemos al Espíritu Santo aquí. Tenemos al Padre, tenemos al Jefe viviendo con nosotros, dándonos instrucción. Y Jesús dice, por el Espíritu yo expulso demonios. Él no dijo por la ayuda de ángeles. El ministerio de los ángeles puede ayudar a Jesús, ayudar a la iglesia temprana, inclusive. Son espíritus que dan ministerio. Pero ellos no son el poder de expulsar demonios, sino que lo es el Espíritu Santo. Quiero encarar un tema. Yo no creo que tú tengas un ángel guardián. Creo que eso es de Hollywood, no de la Holy Bible, de la Santa Biblia. Los ángeles guardan una tumba y cuidan a los creyentes. La Biblia dice en Salmo 91, versículo 11, pero en este versículo se usa muchas veces fuera de contexto. Mateo 18:10, por ejemplo, dice, miren, no tengan a poco a ninguno de estos pequeños, porque les digo que en sus ángeles, en los cielos, siempre ven el rostro de mi Padre que está en los cielos. Interesantemente, esto quiere decir que en el momento que te vuelves cristiano, ¿tienes un ángel asignado a ti? Técnicamente no lo necesitas, porque tienes al Espíritu Santo dentro tuyo. Tú eres el jefe. ¿De dónde viene esta idea de este versículo? Tomado fuera de contexto, estos ángeles que pensamos que están asignados a nosotros, de hecho, no son asignados a nosotros, están en el cielo. ¿Cómo pueden cuidarte si ellos están en el cielo? Si ni siquiera están contigo, ¿cómo pueden ellos estarte cuidando? Ellos no son omnipresentes, solo Dios es omnipresente. Un ángel no puede estar en 2 lugares a la vez. Si ellos están asignados a cuidarte, ¿por qué están ellos en el cielo, viendo la cara del Padre y no la tuya? Porque los ángeles son asignados a gente o a lugares. Pero por favor comprende, esa llamada nunca la vemos en la Biblia como una asignación permanente para tu vida, sino que siguen viendo a la cara del Padre, preguntando cuál va a ser su próxima asignación. Tú no obtienes un ángel para el resto de tu vida cuando te conviertes en cristiano, sino que obtienes al Espíritu Santo para el resto de tu vida cuando te conviertes en cristiano. Los ángeles están viendo al Padre, esperando a ser asignados. Si cada persona tuviera un ángel guardián asignado a ellos, como dice la nueva era, ¿por qué la Biblia entonces no dice, no lastimes a los pequeños,
¿Por qué le dirás a la gente no lastimar a los pequeños si ellos ya tienen estos guardaespaldas? Imagina si yo tuviera a mi hijo yendo a la escuela con 27 soldados de la Marina, como dando un mensaje de no toques a mi chico. Si lo haces, probablemente tienes que tener ya planes para tu funeral. ¿Por qué? ¿Por qué tú no tocarás a mi chico? ¿Por qué él está tan protegido? El hecho de que la Biblia dice no lastimes a los pequeños nos indica que son vulnerables. Pero Dios en su amante misericordia puede enviar a veces a algunos de los ángeles en base a la instrucción de Dios. Y en ese caso cumplen esa tarea como dice el Padre. Amén. Yo creo en los ángeles, no se equivoquen. No quiero destruir a nadie. Pero con más y más gente que viene de la New Age, necesito que tengamos mucho cuidado de no abrazar enseñanzas de la New Age solo porque suena cristiano. El agua y el alcohol se ven parecidos, pero no son iguales. Cada libro que ves sobre la nueva era se relaciona con conocer a tus ángeles, contactarlos, comunicar. Quieren convertir a los ángeles en Dios. Y cuando vienen a círculos cristianos, tienen una visión del mundo sobre los ángeles. Nosotros debemos tener una visión bíblica sobre los ángeles. Tenemos autoridad sobre demonios, no sobre ángeles. ¿Podemos pedirle a Dios que envíe ángeles? Sí. Pero por favor comprende, tu Padre, ellos trabajan para Él. Ellos ven su rostro, esperan la próxima instrucción de Él. Son sus ángeles, no trabajan para ti. Amén. Algunos de ustedes dirán, bueno, para cuando termines no creo que tenga ninguna autoridad. Sí, todavía tienes la autoridad de amar a tu cónyuge y criar a tus hijos, ir a la iglesia, expulsar demonios. Amén. Número 3. Y esto es, yo creo que no se nos da autoridad por sobre los demonios en el segundo cielo, solo sobre los demonios en la tierra. Se nos da autoridad sobre los demonios en la tierra, no sobre los principados en el segundo cielo. Los principados aparecen 6 veces en la Biblia. Son jefes del reino de la oscuridad. Cuando expulsamos demonios, los expulsamos al abismo. Cuando expulsamos principados de gente, lo cual a veces sucede, los tenemos que expulsar de vuelta a su lugar, que es el segundo cielo. Se nos da autoridad para lidiar con demonios individuales, no con principados. Somos enviados a las naciones a predicar el Evangelio, no a entrar en guerra contra los principados. Jesús no trató de atar al principado que causó la tormenta. Él paró la tormenta que ellos causaron. Los demonios territoriales vendrán para proteger a su grupo. Y Jesús nos enseña a orar por Jerusalén, no atar al principado de Jerusalén. Y luego, por el tiempo que me queda, quiero descomponer este punto. John Paul Jackson escribió un libro. ¿Lo conocen? Don Dickerman también tiene un muy buen libro. Cerdos, gente y principados, y otra gente también. Mi punto de vista de cómo crecí es una cuestión típica. Tienes autoridad ilimitada, poder ilimitado para hacer lo que quieras con eso. Esta era mi postura antes. Hacíamos cosas como Rambo. El viernes a la noche, porque sabíamos que a medianoche las brujas se reunían, nos reuníamos y tratábamos de hacer cualquier cosa que veíamos que no le gustaba en nuestra ciudad, decíamos que era un principado, íbamos contra eso, orábamos contra eso, y por supuesto habíamos aumentado nuestro nivel de autoridad comprando un montón de aceite y encontrando lugares que queríamos cerrar en Tri-Cities y poniendo aceite en todos estos lugares. Y le enseñamos a la gente a hacer eso. Recuerdo a alguno de ustedes, un cristiano, que llevó aceite, un balde de aceite, y lo volcó sobre la entrada de la casa de su madre para que ella sea convencida y los principados pierdan autoridad sobre ella. Pero no calculó que era hielo. Puso el aceite sobre el hielo y su madre se patinó y terminó en la sala de emergencias. Y él viene y me dice, el principado contraatacó. No estoy seguro si eso fue el principado.
No sé si quizás tuvo que ver algo la inclinación y el aceite. Interesantemente, cuando yo sigo nuestros días, cuando hacíamos un montón de guerra del segundo cielo, de hecho hacíamos muy poca expulsión de demonios, de gente. Porque cuando estás ocupado expulsando demonios de gente, que es lo que hemos sido llamados a hacer, y se nos dé autoridad para hacer, típicamente no tienes mucho tiempo para hacer nada más. Pero muchas veces lo que pasa es, la gente dice, bueno, este comando de Jesús, no estoy llamado a él, pero tengo un llamado distinto. Y estos son típicamente los intercesores. Y si estás aquí en este cuarto, no tengo una venganza personal contra ti, te amo. No te sientas como que te estoy atacando de ningún modo, pero sí voy a agresivamente atacar lo que crees. Y voy a desafiarte. Y te pido que no tomes mi palabra por eso, sino que leas las Escrituras, estudie las Escrituras. Quiero darte el coraje hoy para hacer lo que Jesús nos llamó a hacer primero. Y si eres una de esas personas, y tengo algunos amigos que tienen un llamado especial, a la ciudad a la que llegan, ellos son profetas y el principado los visita en su sueño. Pero nunca se meten con eso. Dejan que los pastores sepan, este es el principado. Pero la mayoría de los pastores ya lo saben, se han vivido un tiempo suficiente en una ciudad. Sabes, siempre estás tratando con los mismos problemas. Pero estos profetas a veces ayudan con eso. Y hay un profeta particular de quien soy amigo, menciono su nombre muchas veces y lo conocerán cuando hablo de él. Y le pregunto, ¿cuál es tu postura sobre esto? Porque es un tema controversial en el área de guerra espiritual y liberación. Me dice, Vlad, yo nunca lo toco. Yo simplemente doy información de qué está pasando, solo para advertir a la iglesia, preparar a la iglesia, enseñar a la iglesia a pararse en contra de esto y movilizar a la iglesia hacia los valores que estos principados están queriendo promover, como por ejemplo homosexualidad, lujuria o cualquier cosa, para que la iglesia no sucumba a estos valores. Y él me presentó a otro ministro. Si menciono su nombre, todos los que están viendo esto sabrán que eso es un profeta quien también murió. Y él dijo, cuando él murió prematuramente, él sería quien, de acuerdo a este amigo profeta mío, iría y lucharía contra los principados. Y vio en una visión donde Dios le reveló la causa de su muerte temprana. Estos principados tenían cabezas en la pared de profetas que mataron, que cruzaron a un territorio en el cual no tenían licencia de ir. Esto es lo que dice mi amigo, con quien no tengo un acuerdo completo en todo sobre liberación, pero en este tema, él es quien me confirmó esto. Yo estuve recientemente en Rumania, tienen una intercesión. Hay muchos intercedores, interceden por la nación y llevan esa carga. Y cuando yo llegué a Rumania y encuentro esta gran conferencia de líderes de intercesión, llevan plegarias de 24 horas y eso. Rápidamente hago estas preguntas para ver cómo viene la mano, porque muchas veces los intercesores se meten en guerra contra los principados. Les pregunto, ¿cómo les está yendo? Y me dice, bueno, era parte de una mega iglesia. Nosotros realmente creíamos que el modo de cambiar la cultura era metiéndonos con los espíritus territoriales desde una mega iglesia. Ahora bajamos a ser solo 30 o 20 personas. Son sus palabras. Yo realmente creo que nosotros entramos en un territorio en el cual no teníamos licencia y experimentamos. La iglesia experimentó repercusiones porque es la clase de liberación, el ministerio de intercesión, que se mete con esos espíritus territoriales. Con tiempo transicionamos en nuestro ministerio y llevamos nuestra intercesión más hacia el arrepentimiento, hacia un punto de vista bíblico de la intercesión, como Daniel oraba, cuando ves a los ángeles de Dios que atacan a los principados y siguen la plegaria de Daniel en ese tiempo. No tenía nada que ver con la guerra en el segundo cielo. Tenía que ver con arrepentimiento. Cuando él se estaba arrepintiendo, los arcángeles de Dios estaban batallando los espíritus territoriales. No cuando él estaba hablando con ellos. Entonces, si lees Daniel, que es donde vemos mucho de la guerra de los principados, no hay nada que diga sobre Daniel
luchando contra estos príncipes espirituales del aire que gobernaban sobre los territorios. Y opuestamente, Él está en ayuno, en oración y en súplica. Si tú ves a los avivamientos que hay como en Argentina y en otros lugares, ves los testimonios de gente que está involucrada en el nacimiento de esos avivamientos. De hecho, ves sobre gente mojando alfombras con sus lágrimas. No gente gritando hasta que pierde su voz contra un espíritu territorial. La fórmula para el avivamiento es: si mi gente, que es llamada por mi nombre, no se da cuenta de su autoridad y encuentra la montaña más alta de su ciudad y cierra un portal. Esa no es la fórmula. La fórmula que funcionó por eras, tantos avivamientos que sacudieron comunidades, que generaron avivamientos que duraron cientos de años y marcaron esas comunidades. Si tú sigues su desarrollo, verás que no hay ningún trazo visible de intercesión que involucre conflicto con poderes cósmicos. El versículo que leí parece que contradice lo que estoy diciendo, porque Jesús dice: te daré autoridad. Pero quiero que notes esto: para pisotear pasa en la tierra, no en el cielo. La autoridad que a tú y a mí se nos da es sobre los demonios en tierra, no sobre entidades espirituales ahí arriba. Quiero darte el coraje de parar de tomar viajes arriba. Quédate en el suelo. Hay suficiente trabajo para hacer aquí. La gente es la que está siendo acosada por demonios. El modo de destruir al principado es este. Hay algunas cosas prácticas. La razón por la cual este principado está gobernando es porque no es porque nadie ha tenido las agallas de maldecirlos. Es porque hay gente que les está sirviendo. La mayoría de la gente está en una alianza con ellos. Ellos están gobernando. Su poder viene del servicio, la lealtad que esa comunidad les tiene. El modo de destruirlos es: tomamos a la gente que tienen ellos, disminuimos su agarre al reducir su territorio, al quitar a la gente de su agarre y llevarlos al reino de nuestro Señor Jesucristo. Por eso es que Jesús dice: tenemos toda la autoridad. Y luego dice, lo segundo que dice es: vayan y hagan discípulos de todas las naciones. Jesús desarmó los principados, lo dice en Colosenses. Los principados están ahora desarmados, pero lo único que los mantiene en su poder no es que nadie les tocó la puerta y los expulsó de su lugar de poder, sino que mucha gente se mantuvo alimentándolos. Y Jesús dice: yo los desarmé, todo lo que tienes que hacer es recuperar las naciones. Y Jesús nos da una estrategia muy clara. Nos dice: vayan a estas naciones que están siendo gobernadas por estos principados, que están siendo gobernados por estos espíritus territoriales. Por eso lo ves en el Antiguo Testamento, en Israel. Israel nunca quiso hacer que otra nación se convierta al judaísmo, porque estos espíritus territoriales tenían derechos, y todavía lo tienen, porque hay gente sirviéndoles. Cuando Jesús los desarmó, ahora podemos expandir la fe cristiana hacia territorios donde no está Dios presente, no luchando contra ellos, sino tomando a su gente. Uno de los modos de lesionar a una compañía no es matando a su CEO, es quitándole a sus consumidores. Tú no harás que Amazon entre en bancarrota por sacar a Jeff Bezos de circulación. Es cuando tú creas algo mejor que Amazon y todo el mundo para de comprar en Amazon, y Amazon entonces se vuelve bancarrota. Esta idea, yo entiendo que nos hace sentir poderosos, que yo no tengo que expulsar demonios, no tengo que ganar almas y hacer discípulos, no tengo que conocer a mi vecino, no tengo que invitar a mi
vecino para una barbacoa y para ir a la iglesia. Todo lo que tengo que hacer es orar a las 12 de la noche para cerrar un portal. Yo entiendo que nos hace sentir poderosos, nos da un sentido de superioridad, que sabemos secretos que nadie sabe, pero en un nivel práctico simplemente no funciona. No funciona. Y la Biblia no dice que no deberíamos hacerlo. Bueno, Vlad, en Efesios capítulo 6, ¿qué hay de eso? Efesios capítulo 6, la Biblia dice que no luchemos contra la carne y la sangre, sino contra principados, poderes y eso. La Biblia dice no luches. Eso es verdad. Estos principados están en guerra contra lo que estamos haciendo. No quieren al Evangelio de Jesucristo. No quieren que sea predicado, pero quiero que notes lo que Pablo nos dice durante nuestra lucha. Dice, mantener tu terreno, mantener tu terreno. Nunca dice lucha. Eso quiere decir, lucha contra los principados en tu propia defensa personal. No los provoques. No comiences tú la batalla. Cuando ellos nos atacan, estos principados, cuando te sientes bajo ataque, en tu defensa personal puedes utilizar la armadura de Dios y la espada del Espíritu. Y recuerda, es una espada, no un arma. Una espada no puede ser utilizada a la distancia. Una espada solo puede ser utilizada en un combate cercano. Eso quiere decir, tú no lanzas la espada al principado. No es una lanza. Eso quiere decir que esos principados, cuando vienen cerca y tú sientes un ataque de ellos, están así de cerca, puedes y debes, en tu defensa personal, apuñalarlos con esa espada. Lo que la Biblia no nos dice y que no nos da luz verde para hacer es tirarles un misil. Los misiles no son parte de nuestra armadura. Y yo entiendo que algunos predicadores carismáticos hayan querido aumentar nuestra armadura. Tú tienes estos misiles, estas armas y puedes disparar de larga distancia. Deberíamos enviar bombas espirituales. Has visto muchas películas de guerra. No todo de Hollywood puede ser aplicado en nuestra vida cristiana. Amén. La armadura de Dios, si leemos muy cuidadosamente Efesios capítulo 6, vemos que nuestro conflicto con estos poderes cósmicos, algo que debemos comprender, no pueden lastimarnos porque han sido desarmados, pero todavía tienen dominio sobre nuestros territorios. No porque no los desafiemos a ellos, sino porque no reclutamos a suficiente gente de su dominio. Cuando comencemos a movernos 20, 30% de nuestra comunidad a que sea un cuerpo de la Biblia, verás un gran cambio en la comunidad. Ni siquiera hablo del 50%, del 30%. Un cambio ocurre en la comunidad. Cambian las leyes, comienzan a cambiar las cosas. Si vamos a 50 o 60%, esto se hace ganando almas, haciendo discípulos, expulsando demonios de gente, curando a los enfermos, trayendo el reino de Dios a los corazones de la gente, ayudando a los pobres a tener una vida estable y saludable, crear hijos de Dios, enviar a los hijos a Dios, no solamente al mundo, hacer que nuestras voces sean oídas en nuestra nación por nuestros legisladores. Algo comenzará a pasar. Ahí tomaremos al principado y limitaremos su poder sobre esa región hasta que sea tan débil que tenga que irse, esconderse, pero no desaparece hasta que Jesús vuelve. Esa batalla final, el diablo y sus big dogs, grandes soldados, es lo que Jesús va a remover por completo. Tú no puedes removerlo por completo de tu territorio. ¿Por qué? Porque el anticristo todavía debe usarlos. Sí, sé que das de pensar, sí, los quitamos. Sí, sobre eso, para que no te sientes que lo has quitado, pero al mismo tiempo, porque el diario no tiene eso más, no aparecen más esos problemas en el diario, no quiere decir que eso haya pasado. Tenemos que quedarnos con lo básico. Somos soldados a pie, expulsamos demonios de gente, curamos a los enfermos, predicamos el evangelio, plantamos iglesias, le damos sponsoreo a misionarios y empujamos al reino de Dios para que la gente salga del reino de la oscuridad al reino de la luz. Y así debilitamos al principado. Amén. Para quienes han estado haciendo ese trabajo,
quiero darles un nuevo trabajo. Predicar el Evangelio es la forma más grande de guerra espiritual. La Biblia dice en el 2 Corintios capítulo 10 que tiramos abajo fortalezas con las armas de Dios. Destruimos el trabajo de los principados al traer a Jesús a otra gente. Pablo le enseña a Timoteo sobre orar por una región, pero no incluye tomar viajes al segundo cielo. En el 1 Timoteo capítulo 2, versículo 1 dice: exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. ¿Por qué Pablo no le dice a este hombre joven, si esto hubiera sido una cuestión tan importante para la transformación de nuestra sociedad, ¿por qué Pablo no lo menciona? Como yo dije anteriormente, nuestra autoridad contra los principados está limitada a la defensa personal, no una confrontación directa con su dominio. Mantenemos nuestro terreno, como nos dice Pablo en Efesios 6:11. Vivimos como cristianos, Efesios 6:14. Vivimos en la palabra de Dios, Efesios 6:17. Vivimos una vida de oración, Efesios 6:18. Y lo último que voy a mencionar es que reemplazaremos a los principados para gobernar a las naciones con Jesús. Ellos actualmente ocupan nuestro trabajo. Vamos a quitarle su lugar. La Biblia dice que Él nos hará gobernar sobre todos sus bienes. Mateo 24:47. Mateo 25:21 dice: y su Señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre pocas cosas has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de su Señor. 2 Timoteo 2:12 dice: si sufrimos, también reinaremos con Él. Apocalipsis 2:26 dice: al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones. Apocalipsis 20:4 dice: y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Yo creo que hay un hambre para estar en ese lugar. Porque un día estaremos allí, un día gobernaremos todas las naciones. Un día ejercitaremos esa autoridad sobre las naciones. Ese día todavía no llegó. Todavía nuestra tarea es, hay gente sufriendo, hay gente yendo al infierno, hay gente que no conoce a Jesús, hay gente que vive en hogares sin padre, y Dios nos da autoridad por completo sobre todo el enemigo y nos dice: lo que esté bajo tus pies, tú tienes poder sobre eso. Víboras, escorpiones y esos demonios. Quiero que los expulses espíritus malignos, y no lucharán contra ti. Estaré contigo. Cura a los enfermos, expulsa a demonios, predica el Evangelio y establece la iglesia local. Construye el reino de Dios. Ocúpate haciendo la obra de Dios. Quiero invitarte. Creo en oración 100%. Nuestra iglesia por los últimos 6 años abre a las 5 de la mañana, de lunes a viernes, para la oración, sin parar. Sea que sea Navidad, llueve, truene, a las 5 de la mañana, uno de nuestros pastores está asignado de 5 a 7. Hay una intercesión que está sucediendo y yo creo en la intercesión. Yo creo en ayunar. Cada mes hacemos eso. Hacemos un ayuno de 40 días, de 21 días. Pero también creo en los protocolos de Dios y también creo en mantenerse simple, mantenerse en lo básico, enraizado en la palabra de Dios. Creo en principios que funcionaron por miles de años. No creo en nuevas revelaciones que contradicen la historia de la iglesia, ni el sentido común, y contradicen lo que la iglesia ha estado haciendo. No somos tan inteligentes como para descubrir algo que los padres fundacionales de la iglesia por los últimos 2000 años, Jesús y los apóstoles, no sabían. Sé que solo porque tenemos smartphones, eso no hace que nos volvamos más inteligentes. Porque tenemos smart cars, no quiere decir que tengamos eso. Debemos quedarnos con la Escritura, especialmente cuando nos metemos en el mundo de lo sobrenatural. Cuando nos metemos en manifestación, tenemos que estar enraizados en la ortodoxia y tenemos que estar enraizados en lo simple, porque eso es lo que todavía funciona. El sol es viejo, pero todavía está caliente. No necesitamos inventar un nuevo sol. Si intercedemos, si llamamos, si nos arrepentimos de pecados, si evangelizamos, si comenzamos grupos pequeños, si curamos a los enfermos, expulsamos demonios, plantamos iglesias, apoyamos a los misionarios, si ayudamos a los pobres, comenzamos a hacer lo que la iglesia hizo por 2000 años, a veces bajo tierra, a veces perseguidos. Mi amigo, veremos a Jesús reinando en nuestras comunidades y en nuestras regiones, y veremos a los principados esconderse. Veremos a la gente ser salvada, discipulada, liberada, y un mundo siendo ganado para Jesucristo.
Aleluya.